Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Fórmula 1. Hoy tenemos un programa sumamente interesante y controversial. Vamos a abordar durante los próximos minutos tres temas que a nuestro juicio forman parte de la agenda de coyuntura en estos momentos aquí en Durango. En primer término, hay un tema sumamente interesante, la presunta corrupción en la Secretaría de Turismo. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. Iniciamos con una declaración sumamente relevante de Elvira Silerio, quien en su momento fue subsecretaria de Turismo en la administración de José Rosas Aispuro, quien denunció de manera pública un desvío que oscila entre los 30 a 50 millones de pesos en la administración pasada. La segunda parte de este tema es actos de presunta corrupción de la actual administración de la Secretaría de Turismo. Y luego vamos a conversar con una confesión que hoy por la mañana hizo el titular del Poder Ejecutivo. Esteban Villegas anunció que el gobierno federal le ha retirado del gasto federalizado 1,400 millones de pesos por el quebranto financiero que provocó durante su administración José Rosas Aispuro. Esta multimillonaria cantidad prácticamente hace sumamente difícil que Esteban pueda llevar a cabo el programa de la tarjeta madre. Y cerramos la terna de temas con lo que se refiere a la violencia de género. En consecuencia, si ustedes me lo permiten, voy a presentar a quienes me acompañan en estos próximos minutos en esta terna temática. Luis Enrique, bienvenido. Buenas tardes, me da gusto saludarte, Rafael. Hombre controversial, Luis Enrique. Ahorita platicamos Benítez. de eso. Esta semana, sobre todo. Así es. La Semana Santa. Rubén Cárdenas, buenas tardes. Rafael, buenas tardes. Rubén, buenas tardes. Felices Pascuas a De ustedes y a todos. resurrección. Así Exacto. es. Como dijo San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Así es. Si Benítez no es controversial, no sería Luis No Enrique sería Benítez. Así es. Ahorita vemos Eso está eso. claro. El tema de turismo. La semana pasada llamó poderosamente la atención una declaración que formuló Elvira Silerio. Pero es importante contextualizar el tema. ¿Quién es Elvira Silerio? Nada más y nada menos que hija del exgobernador Maximiliano Silerio Esparza. Así es. Y ella ocupó una de las subsecretarías en la pasada administración. Y su declaración fue contundente. Acusó al anterior titular de esa dependencia, Eleazar Gamboa, de un presunto desvío que oscila entre los 30 y 50 millones de pesos. Recordemos, Luis Enrique Rubén, que el actual titular de esa dependencia, al asumir la secretaría, también reveló que había irregularidades que heredó de la pasada administración. Yo quisiera que entráramos primero en esta parte y luego la complementamos con la presunta corrupción de la actual gestión de justamente la señora Aro. Bueno, Elvira Silerio denuncia esa corrupción y me llamó mucho la atención desde un inicio cuando ella no tan solo destapa el faltante, sino que habla de que casi la obligaban a firmar Así documentos. es, a firmar documentos, sí. Dijo que había ido personalmente a la oficina de Aispuro, que se habían burlado de ella por ser hija de un exgobernador y que Aispuro no hizo nada al respecto, pero que ella le denunció. Pues, Pues ¿qué hizo nunca, eso Aispuro? ya No lo hizo sabemos. nada. Eso dijo Elvira Silerio, entonces fue muy contundente en remarcar una y otra vez que había desvíos que Sí. los hicieron a un lado. Y esa versión coincide con la de otros funcionarios de turismo estatal del sexenio anterior, porque recordemos que el titular inicial fue Víctor Hugo Castañeda, así quien es. desde un principio tuvo problemas, un desastre en los 2 años de ese secretario. Se peleó con los hoteleros, se peleó con Rodolfo Elizondo, algunos proyectos no llegaron por esa cuestión, según me decía Rodolfo Elizondo. Se peleó con todos. Fue imposible y aún con todo lo pusilánime que fue Aispuro en su sexenio, se vio obligado a despedirlo. Así es. Llega al relevo Eleazar Gamboa, sería el segundo, después del segundo año. Más o menos. En esos albores, llega al sexenio, entonces estaría 4 años como titular de turismo
y lo primero que hace es aniquilar a sus dos subsecretarios, al de Rafael Sarmiento, sí, y la propia Elvira. Y la propia Elvira. Y entonces se enlaza ahí, lleva a Elisa Haro. Así es. Entonces, también llama mucho la atención que Elisa nunca vio lo que hizo Eleazar como lo vio Elvira, como lo vio Elvira Silerio. Sin embargo, Sí. Elisa estaba muy cerca de Gamboa. Más cerca que Elvira, porque te digo, Elvira estaba nulificada. Así es. Entonces, si así nulificada, de que no le abrían la puerta, no la llamaban a reuniones, se dio cuenta de todo eso, ¿cómo es que Elisa transitó sin darse cuenta de nada? Eso es imposible que ocurra. Luego, pues ahora la cuestión es de que hay gente que está responsabilizando a la propia Elvira porque el gran manejo redituable que pudo haber tenido la Secretaría de Turismo con Eleazar Gamboa a la cabeza fue lo fílmico, la cinematografía. Así es. Vinieron producciones de firmas importantes como Netflix, Amazon, HBO. HBO y algunas otras importantes, y además muchas películas, series mexicanas. Así es. Y dejaron buen dinero. Que los primeros beneficiarios fueron los hoteleros, obviamente, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El sector a que pertenece Pero Gamboa. en turismo se asegura que el otro gran negocio era el otorgamiento de la comida a las Los producciones, alimentos. y esa estaba manejada por la propia Elisa Haro, así como otros manejos de la propia Secretaría. Entonces, yo tengo información de cuando menos 4 meses antes de la toma de la actual administración, de que Elvira Silerio no tan solo había ido a denunciar todo esto, no tan solo en la Fiscalía Anticorrupción, sino en la Secretaría de Función Pública en México y en la propia Secretaría de Turismo Federal, para paralizar todos esos manejos turbios que ella dice y que no se lograron en su momento. O sea, el pleito va desde antes, pero no eran tan solo contra Eleazar, sino con la propia Elisa Haro. Entonces, ¿cómo es que ahora pues ya no se involucra a Elisa y simplemente se denuncia la corrupción de Eleazar Gamboa? Eso llama la atención y debe investigarse. Por supuesto. Porque de acuerdo a lo que dijo la propia hoy titular de Turismo Municipal, Elvira Silerio Díaz, pues ya acudió a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar las cosas, ¿no? Entonces, la Fiscalía debe tener ahí pues la facilidad de recurrir a estos actores y revisar las cosas. E investigar. Porque según se dice también dentro de la propia Secretaría de Turismo, lo primero que hizo Elisa Haro al ser nombrada titular fue cobrarse un supuesto adeudo a su persona. O sea, Se habla de $500,000. Que $500,000 le debían y ella dijo, pues páguenmelo para empezar, porque si no, no empiezo bien como secretaria, ¿no? Se cobraría, eso se maneja, es una versión que se maneja al interior de la Secretaría de Turismo, ¿verdad? Sí. Pero lo tiene que investigar la por supuesto. Fiscalía Anticorrupción. No deja de ser, Rafael, no deja de ser la corrupción de Aispuro lo que estaría prosperando dentro de esa dependencia. Pero Luis Enrique, me llaman la atención dos datos. En las últimas semanas, Elvira Silerio Díaz ha aparecido en los medios de comunicación. El primero, para denunciar que ha sido víctima de violencia familiar. Y dos, el tema de la presunta corrupción en la Secretaría de Turismo. Pero Elvira Silerio Díaz no es una Elvira ordinaria, es nada más y nada menos que hija de uno de los gobernadores y exgobernador más respetados de la clase política en Durango. Sí, a ver, para ponerlo en perspectiva por lo que ustedes han ya comentado, a mí me llaman varias cosas la atención. Primero, creo que Elvira Silerio Díaz está afirmando algo y está denunciando públicamente hechos que merecen que sean investigados y aclarados. Desconozco si cuando sucedieron los hechos presentó, como dices, Rubén, una denuncia formal en aquel tiempo en la Fiscalía Anticorrupción o apenas lo esté haciendo ahora. Habría que preguntarle al fiscal anticorrupción si hay una denuncia primero. Si no hay una denuncia, estaríamos bordando sobre dichos y sobre afirmaciones. Que no dejan de ser graves. No dejan de ser graves porque deben de investigarse, pero si no media una denuncia... porque vienen de una funcionaria de primer nivel. Pero si no media una denuncia, pues tampoco va a prosperar mucho y no va a haber realmente nada. De acuerdo. Segundo, fíjate qué curioso. O estaban incrustados con Aispuro algunos villeguistas, como Eleazar
y como la propia Elisa, claro. en el gobierno de Así Aispuro, porque estuvieron en su alcaldía. hoy estuvieran incorporados en el gobierno de Esteban algunos ex-aispuristas, porque ambos formaron parte del gobierno anterior. Así es. Y pocos servidores públicos de ese nivel repitieron. Y lo de Elizaro pues llama la atención porque no dejó de ser servidora pública en el pasado sexenio y ahora en este de secretaria técnica a secretaria de turismo. Por sanar y zanjar esta polémica que ha despertado la declaración de Elvira Silerio Díaz, a quien yo le creo en una buena parte porque la estimo mujer seria, sería sano que la propia secretaria de turismo hoy día saliera a aclarar, por supuesto, y a dar a conocer lo que haya o lo que no haya lo que habido. encontró. Así Lo es. que encontró, bueno, ella dijo, Ella lo comentó, que había lo que dijiste, Así que es. había encontrado Algunas observaciones o presuntas irregularidades por el orden de 30 a 50 millones de pesos. Habría que ver de qué está hablando y hasta poder investigar con la Contraloría si realmente son temas de facturas mal elaboradas o mal presentadas o faltantes de documentación. Gastos no comprobados. Porque no necesariamente cuando se habla de observaciones o de presuntos irregularidades, no necesariamente quiere decir que es faltante o que es desfalco. No, pero permítame lo que comenta Rubén. Habría que ver. De que ella se autorizó Bueno, presuntamente voy un para allá. autopago. Voy para allá. Lo tercero, y con esto cierro mi comentario. Yo creo que si esto es cierto, yo no dudo que ella como funcionaria, como en muchos casos, pues no había dinero y algunos a lo mejor le ponían y ahí luego lo recupero. Yo no dudo que le hayan podido quedar adeudando alguna cantidad, no lo sé. Así pasó con Ana Karen, 300,000 pesos En el Instituto del Deporte. Y a ver, y en muchos casos la gente resolvía y a veces luego lo resolvemos y al cabo hay tiempo. Al Y se estilo de acabó el Aispuro. tiempo, al estilo Aispuro, mañana lo vemos y nunca se resolvió nada. Así es. Y yo creo que si eso existió, habría sido y sería muy mala decisión y muy mal mensaje que ella ahora como titular se autorizara a sí misma reposición de un gasto que pudo haberlo pedido a través de otra vía con el propio gobierno estatal, pero no con cargo a los recursos o al presupuesto o a las partidas de la propia Secretaría de Turismo. Aprovechar eso yo no lo creo, no lo creo. Porque me parece que sería hasta muy torpe obvio, y sería muy obvio. Sí. Si sucedió, pues es lamentable. Bueno, lo que sí es cierto es que una falta de transparencia absoluta en esa dependencia. Por eso debe salir, al margen de las denuncias, debe salir a explicar si hubo o no hubo, si hay desvíos, de qué se tratan esos 30, 50 millones, que son y coinciden con los que ahora Elvira Silerio Díaz señala de Eleazar. A lo mejor son los mismos y no es un desvío, habría que ver. El fiscal anticorrupción está obligado a llamar a por la denuncia pública que hizo. Y que le explique a la fiscalía qué documentos le querían hacer firmar a la fuerza. Pero nadie firma si no quiere. Cualquier servidor público, cuando es servidor, sabe que si se adhiere a una firma de algún acto delictivo, se convierte en cómplice pero ella comete un delito. Pero ella públicamente lo dijo denuncia. Que había sido... es una constitución de un delito. Pero habría que ver si lo denunció Rafael en ese momento o no. Ahí la fiscalía tiene que intervenir. ¿Y a poco todo este tiempo que ha pasado ya de casi un año de cuando dice que sucedió aquello, ya estamos a 7 meses del gobierno? Habrá que confirmar si hay denuncia, como tú bien lo dices. A ver, no le ha movido la fiscalía, se me hace raro. Bueno, hay muchos temas que no se han movido. Quiero recordarles también porque si es que se presentó, ¿por qué no se le ha movido? Desde el inicio, la actual secretaria de Turismo presentó un panorama sumamente catastrofista. Pese a que formaba parte del gobierno anterior. Se vuelve beleche de entrada. Acuérdate que dijo que estaba en ruinas. Pero era cierto, se demostraron fotografías. Sí, a mí me dijeron de ese galerón que presentan fotografías que estaba bien 15 días antes. Luego, me llamó la atención porque esa fuente es de confianza y dijo, oye, estaba bien, como que de pronto estaba arrancado y un plafón y esas cosas. Oye, también déjame otra cosa, nada más te digo otra cosa que Elisa denunció y que fue falso. Dijo que se había caído 2 metros el cable del teleférico y que iba a ser razón de suspensión porque no había tenido nunca mantenimiento. Investigué el caso y me dijeron, oiga, tenía un seguro de una compañía de Francia. Un seguro, de Europa, no sé si de Francia. Me parece que de Francia. Ese seguro se paga o no.
y en función de que si tú lo pagas vienen a darte mantenimiento. Por supuesto. Pero si no lo pagas, pues no hay tiene nada. por qué venir. Pues habrá que ver si lo lo cual pagaron. no lo pagaron. Pero lo cual me dijo el responsable del teleférico, lo cual no implica que no tenga mantenimiento porque no viene esa compañía a dárselo. Y me enseñó el cuarto de mantenimiento donde tenían todos los equipos. Las herramientas y todo. Y que no era cierto que estaba colgado 2 metros o lo que sea. Y nunca dejó de funcionar el teleférico, si se acuerdan, ¿no? Entonces sí llama la atención ese panorama que presentó y yo insisto. No se ajustó a la realidad. No. A ver, en descargo solamente de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría como tal, no de nadie en particular. También hay que recordar que la Secretaría de Turismo se hizo cargo de estos teleféricos y de estos paseos turísticos y de estos bebeleches el último año del gobierno, porque yo recuerdo que había un decreto que los extinguía y los para ahorrar dinero, cuando ya Ispuro no podía con tanto descentralizado y tanto adeudo, dijo, bueno, vamos a eliminar toda esa burocracia y mandémosle a turismo todos esos paseos. Entonces también no sería una responsabilidad del abandono de todo eso, si nomás fue el último año. Estaba en otras manos. Ya en el último año, pues ya no había dinero. Estaba en otras manos. Ya Totoy ya no tenía dinero ni para los sueldos, ni vergüenza, para nada. Ni vergüenza. Menos iba a tener para el bebeleche. Así es. Bueno, nomás aclarando, Totoy no tenía vergüenza no en el último año, desde que asumió la Secretaría de Finanzas. A ver, nada más para terminar y acabar con este tema de turismo. Nomás que no me ha contestado Benítez. Ahorita, bueno, que no te contesté. Primero tú y luego yo no me hay que recordar nada más que los últimos grandes negocios, lo que haya sido desfalcos, se dieron al final de la Secretaría Desvíos. con la feria. Con la feria. Recordemos que ni siquiera los autos rifados, que se rifaron se entregaron. Pero había una coordinación, ¿no?, de la feria. No, era él. La feria, esta última la hizo la Secretaría de Turismo. Y a la cabeza el de estar. Pues habría que ver porque ahí la señora Elvira Barrantes tenía una buena influencia en casi todo. Que se investigue. Lo de la última Contéstale feria. ya para aterrizar el tema. ¿Cuál es la...? Ya se te está nublando la mente. El hecho de que no es Elvira Silerio Díaz una mujer ordinaria, es hija de un exgobernador. Es hija de un exgobernador. A mí me llama la atención si ella está actuando a título personal, porque yo creo que el gobernador Silerio es un hombre prudente, alejado de los conflictos, de las polémicas, y que ha transitado siempre con una seriedad absoluta en todos sus actos. Y reconocida. Reconocida por todos. Es un hombre que se mantiene al margen, que al contrario, si puede ayuda, es generoso. Y yo no creo que a él le pueda llamar la atención o le pueda gustar del todo que su hija pueda estar en estos asuntos. Eso me llama la atención sobre tu pregunta. Habría que ver si ella tiene esos suficientes elementos como para estar señalando esto, porque sé también que esto es algo que no abona a la unidad de los órdenes de gobierno. Claro. A ver, que la titular del área turística del municipio no esté en sintonía con la titular del área turística del estado, no es buen mensaje. Y pueden incluso estos asuntos hasta generarles al presidente municipal y al gobernador un diferendo. Y yo no sé ahí que qué no lo pase, creo por esta razón. Pase. Elvira se está sumando a todas las voces que han denunciado las irregularidades que se cometieron durante la administración de Ispuro. Cuando ella habla del tema de 30, 50 millones, hace referencia al gobierno anterior. Está siguiendo casi una línea institucional. Yo recuerdo que prácticamente hace 10 días la titular de la Contraloría hizo otro hallazgo. De acuerdo a las investigaciones que ha venido realizando Tania Hernández, detectó un faltante de 2,000 millones de pesos, que lo dice en su declaración, que no necesariamente forma parte de la bolsa de los más de 8,000 millones de pesos que detectó la entidad superior de la Federación. Es decir, que ya no estamos hablando de 25,000 millones. Pues vamos a los 30, 40, como vamos. Ahora, también que yo quería decirte ahorita por que eso, comentaste. déjame nomás aterrizo. No creo que Elvira está totalmente en discordancia con eso. Yo sí creo yo creo que lo que ella está afirmando, lo que se creo investigue, de ella, pues, me llama la atención en el entorno de los órdenes de gobierno que esté sucediendo y se haga público esto. Pero ya se hizo público, ahora debe de investigarse. Claro. Ahora, ahorita que decías de la actual secretaria de Turismo, de Elizaro,
de que ella era la que ofrecía los temas de alimentos para las películas. No sé si lo hizo ella o no, habría que checarlo, pero lo que sí sé es que estas empresas que vienen de fuera, de repente llegan y ya traen toda su infraestructura y traen a quién le van a contratar y a quién le van a comprar. Y si acaso le piden a las secretarías, y ahí hay un director de cinematografía muy ducho que le sabe mucho a esto, ya tiene muchos años y relaciones, Sergio Gutiérrez, me parece el apellido. Sergio Gutiérrez, sí. Y a ver, si acaso te piden ranchos, locaciones, casas, ese tipo de favores, pero el tema de que Amazon o de que Netflix le contrate o le compre la comida o el desayuno o los alimentos a cierta o a tal o a cual persona, me parece que ellos están ya en otro nivel como para decidirlo, y no creo que sean blanco de que les pueda sugerir. Netflix, lo digo. Netflix sí, HBO también. Yo creo Amazon que ellos traen otro esquema. Pero las compañías de películas no. Y fueron muchas. Ellos sí recurren. Ellos sí O recurren sea, tú dices lo ordinario, lo que no son esas grandes cadenas. Los cineastas mexicanos, y que fueron muchas películas. Recuerde que el promedio fue de muchas por año, alrededor de 18, algo así. Sí, ¿anuales? Sí. Caray, pues eso fue mucho. Subió mucho. Bueno, entonces ya ves cómo se hizo cosas buenas. Hubo una buena derrame económica. Vámonos al siguiente tema. A ver, aterrizando. La conclusión sería... La conclusión, ¿cuál sería? 1. Falta de transparencia. 2. La Fiscalía Anticorrupción está obligada, a partir de la denuncia pública de Elvira, a investigar. ¿Haya habido o no haya habido una denuncia previa? Sí. Habrá que checar. Pero al ex y al actual. Sí, por supuesto. Al ex y al actual. Sí, ¿verdad? por supuesto, Eso porque es lo que, convergen. Eso podríamos Y concluir. que se defiendan todos y que todos aporten Así su verdad, es. porque Oye, no podemos incriminar a nadie nomás a partir de dichos. No, y no, hechos. por supuesto. Hay que tener elementos Así es. que se pongan Tiene que en la haber mesa. soporte. Acuérdense el principio universal del derecho. El que acusa está obligado a probar. Bueno, Bien, siguiente segundo tema. Hoy en una rueda de prensa matutina estaban dio a conocer un dato sumamente interesante y a la vez preocupante. El gobierno federal le ha restado a la Hacienda Pública Estatal 1,400 millones de pesos de enero a la fecha. ¿Cuál es la causa? El quebranto financiero de la pasada administración. En consecuencia, ve difícil, Esteban, que pueda dar cumplimiento de manera puntual al ofrecimiento que hizo en campaña, la tarjeta madre. Va a depender de cómo se muevan las finanzas del Estado. El presupuesto de la tarjeta madre para el ejercicio fiscal de este año es de 160 millones de pesos, pero no tiene recursos el Estado. Y aunado a lo que comenté hace unos minutos de que Tania Hernández detectó otro desvío de alrededor de 2,000 millones de pesos, nos lleva a la conclusión de que Aispuro no tuvo madre. No tuvo. Estamos hablando de la tarjeta madre. Por eso hice referencia a ese adjetivo. A ver, para estar en consonancia. Hablando de adjetivos. Antes de empezar con el tema, déjeme decirle algo. Estamos a 36 conectados de superar la cifra que nos habíamos proyectado. Y esto es importante porque tenemos un gallo retador que nos había dicho, cuando alcancen esa cifra los invito a cenar, y no hemos comido. Entonces, si nos hace el favor y avisarnos. ¿Podrías identificar a ese patrocinador? Sí, a Juanito Ábalos. Juanito. Entonces, yo tengo una Palacio, ¿verdad? Los invito a cenar. Yo tengo una propuesta para alcanzar esa cifra. ¿Así? Sí. Ya no le hagan ustedes al vivo. Necesitamos condenar el robo de Aispuro porque ya es multimillonario. Bueno. Ya no lo defiendas tú, por favor. No lo defiendo. Lo más digo que hay que poner en perspectiva siempre las cosas. Ya son 38. Vamos a aumentar. 38 conectados más y llegamos a esa cifra y nos vamos a cenar. Así que usted sabe. Gracias por estar con nosotros. Invitamos a Alejandro, por supuesto. Sí, claro que sí. Bueno, a ver, entonces. Director de plataforma. Entonces, hoy lo que dice el gobernador del estado es gravísimo. Es muy grave porque la tarjeta madre es uno de sus principales compromisos de campaña. Así es. Pero yo te recuerdo que Patricia Flores Elizondo, en los dos debates precisó que no había recursos económicos para financiar ese programa social. Y le preguntó de dónde vas a sacar los recursos y no se contestó. No se contestó. Pero están en el presupuesto. No, pero están 160. Por eso puede arrancar. El asunto es que ni esos 160 vayan a existir. Un presupuesto es virtual, depende de lo que llegue de la federación y de lo que recaude el Estado. Ahora, es grave porque es una de sus principales promesas de campaña y se ha estado posponiendo. Sí. Y hoy dice, estaba prevista para mayo. Para el 10 de mayo. Es posible que se posponga, es posible que se posponga e inicie en etapas. Y si no hay dinero, ¿cómo iniciarían esas etapas?
con promesas, con dando citas para que te den ayuda contra la violencia. Mira, va a ser difícil. Hay un fenómeno de política nacional. Los ingresos de la federación se han caído. Se van a seguir cayendo. Y se van a seguir cayendo por dos razones. El impuesto al consumo, el impuesto al valor agregado, la captación va a la baja. Sí. Los impuestos sobre la renta va a la baja. Y ya hay una erogación multimillonaria del gobierno federal para subsidiar la gasolina. Sí. Y hay un presupuesto, que ya lo dijo López Obrador, para el 24, de todos los programas sociales del gobierno federal, el único que va a recibir incremento es para adultos mayores, que va a llegar para el 24, fecha sumamente relevante, Sí. a 6,000 pesos por cada uno de los adultos mayores. Es decir, el gobierno no trae dinero. Claro. Dos, No hay. el gobierno federal está quitando a Esteban lo que se llevó a Ispuro y la reina del moche, con la licencia La señora Barrantes Velarde. con la licencia del controversial diputado. Entonces, no es un tema de responsabilidad de Esteban, sino estamos viendo las consecuencias de la administración pasada. Ujú. El tema es que los índices de pobreza en Durango se han incrementado. La inversión pública en Durango va Ha disminuido. a la baja. No hay circulante No hay en Durango. dinero, no hay dinero, la economía está deprimida. Totalmente. Yo no advierto que haya movimiento económico. No. Ahora esta Semana Santa que estuve aquí en Durango, tuve oportunidad de salir y algunos días quise ir a algún restaurante que por ahí, pequeño restaurante mexicano con esfuerzo que me gustó, estaba muy rico, ya está cerrado. Luego fui ¿Tronó? a otro, ya tronó. O sea, sí está batallándose en la economía local. A mí me parece que Esteban, el gobernador, tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para así, cuando menos, arrancar. No dijo que se va a cancelar ni que no se va a hacer, solamente La realidad pues, es que a lo mejor lo están Postergando. empujando a postergar. vamos a ver, pero casi Por te culpa pidieron- de Aispuro, hay que decirlo, Vaya, por culpa ya de llegamos a los Aispuro, 1,000. Eureka. por culpa de Aispuro, 22, no va a 22 haber más. tarjeta madre por lo pronto, Así es. porque no hay dinero. Por supuesto. Y porque lo poco que hay, pues se tiene que destinar a lo que esté etiquetado. Casi Pues todos es son nómina, salarios, es es nómina. nómina. Y lo que el gobierno federal manda, pues nos lo están quitando por los supuesto. recortes. Y Y- otros gastos que el gobernador Esteban no tendría por qué estar ahorita haciendo, está teniendo que responder por cosas del pasado Así que es, Aispuro así es. incumplió o que no Sí, pagó, de acuerdo. para poder otra vez equilibrar y quedar bien con algunos compromisos. Va a ser sumamente difícil Entonces, que el hay que gobierno del arrancarlo, estado hay que reciba arrancarlo. apoyos extraordinarios porque López Obrador trae lana. Y menos ahora que compró la chatarra de las 13 Bueno, a ver, esa fue mi unidades. crítica y ahorita hablamos de eso, pero, No, pero yo me menos quiero- ahora que se va a gastar ese dineral 6,000 millones de de dólares. dólares, De dólares. que está diciendo la gente, yo no soy experto en energía, pero me he puesto a leer y están diciendo que ese va a ser el último gran fracaso del presidente Porque con el que va a acabar de hundir la economía, unidades porque chatarra. es dinero tirado. Pero- en vez de ponerlo en inversión productiva o en Claro, obra- o en obra pública. esa es la versión de los importante. detractores, de López Obrador. Bueno, a ver, yo es lo que he leído, no te por eso Con expliqué esta que no soy experto. Aseveración que voy a hacer, ya llegamos a los 1,000. Un defensor de Aispuro y un defensor de López Obrador. No, al contrario, acabo de decir que por culpa de Aispuro no va a haber, por lo pronto, a lo rápido, tarjeta madre. A ver, yo no sé tiene que la madre. tarjeta madre no solamente es dinero, No, preponderantemente es dinero. Debe ser. Pero debe ser. tiene otras vertientes. Le piensan incorporar componentes de salud, componentes de agricultura en el tema de las mujeres. Pero eso es lo rurales. ordinario. Sí. Pero puede arrancar Eso aunque ya- sea ya con existe. algo. Eso Puede ya existe. arrancar con algo. Eso ya no Sí, es novedad. Puede arrancar con Sí, algo. Si no. no es dinero, no hay éxito en la tarjeta. Pero puede arrancar aunque sea con Sin lugar a poquito. dudas, sin lugar a dudas. Pero que es programas ordinarios. Bueno, pues es una pena que Aispuro hasta ese daño nos haya Conclusión. causado. Es una pena que haya causado Aispuro. Urge Ojalá y acelerar vengan las bien. investigaciones. Así es. Porque ya las Pero eso no cifras- te va a dar dinero. No. Puede ser que haya una devolución. No, A ver. cuando mucho van a la cárcel algunos, pero no va a haber dinero. Vámonos ¿A al poco lo van a tercer devolver? tema, jóvenes. A ver, Nomás aterrizamos con las conclusiones porque si Sí, no, a estamos ver. incompletos. Tiene que acelerarse los procesos de indagatoria de los presuntos responsables Sí, de acuerdo. del desfalco multimillonario en Durango. De acuerdo. Sin lugar a dudas. Tiene que haber un esfuerzo de Esteban por
la gestión al gobierno federal. La veo difícil por las circunstancias financieras de la administración de López Obrador. Y yo agregaría un tercero como conclusión Sí. del tema. Es el momento de volver a revisar el aparato gubernamental, los salarios. Está adelgazando, está adelgazando. Hay que para que pueda haber, si no, no va a haber dinero. Y vigilar las manos de los que están, ¿verdad? No, De los que actores. eso es lo que falta. Bien, Bien, vámonos. tercer tema. ¿Qué Cedemos tiene que la palabra Sí. al ilustre diputado Luis Enrique Benítez, ave de muchas tempestades. A ver, ¿Por qué ese tuitazo? estaba con unos amigos platicando de política, justamente salió el tema del presidente, de estas De decisiones. la compra. Yo salí un tanto molesto de esa reunión. ¿Por qué? En algún lugar, pues porque hay intolerancia de algunos actores o de algunas personas. ¿Como chairos? No, estaba platicando con amigos, pero a ver, yo me aceleré, llegué a mi casa y qué curioso que hayamos estado hablando de estos temas y abro el Twitter para, mientras te acuestas y te duermes en la noche, no había tenido tiempo en el día, y me encuentro una declaración a favor de la venta, de la compra, perdón, de la supuesta inversión histórica que nacionaliza, la segunda nacionalización, que nacionaliza la industria eléctrica de 12 plantas, por cierto, 13 plantas, por cierto, una de ellas está en La Laguna, en Gómez Palacio. Sí, específicamente. Y bueno, pues yo, la verdad, yo venía un tanto molesto. ¿No andabas chupirul, Enrique? No, a ver, al calor de una plática sí tomas alguna copa. No, pero leve, moderado. Estábamos discutiendo de política, llegué, lo puse, fue un exabrupto, fue una cuestión no pensada. Quizá después dije, ahorita creo que me estoy excediendo, ahorita la borro y por algún descuido ya no lo reflexioné. A ver, yo creo que me excedí, fue un exabrupto, lo reconozco, todos cometemos errores. No le quito a mi comentario el sentido al que iba dirigido, que era la crítica al gobierno federal por la compra de estas plantas de Iberdrola, que por cierto ahora dicen que es un fideicomiso, que la mayoría del dinero es canadiense, que no solamente es la CFE, sino otros particulares, y si eso fuera, pues haz de cuenta que el gobierno le prestó dinero a algunos particulares para que hagan un negocio. Entonces, habría que todavía en otro programa más adelante, con mayor información, abordarlo y comentarlo. Pero yo quiero aprovechar este espacio aquí en Fórmula 1, no lo he hecho en ningún otro lado, quise hacerlo esta tarde, noche aquí con los que nos siguen y los que nos acompañan. Yo quiero disculparme públicamente con todas, quiero ofrecer una disculpa a todas las mujeres y particularmente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque aunque el calificativo o el adjetivo no fue el adecuado, no fue mi interés agredir a nadie, sino hacer una crítica, como le he hecho muchas al presidente de la República, incluso en la tribuna más fuertes, y no me han criticado y han sido más fuertes algunas veces, pero si esto ofendió o lastimó a alguien, yo quiero ofrecer una disculpa pública y decir que fue una crítica al gobierno con ese calificativo, que por cierto algunos me hablaron y me dijeron, oye, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ya no es una grosería. Pues ciertamente ya no, pero para los mexicanos pega, para los mexicanos duele. Quizá ese es el exceso y el exabrupto que tuve. Bueno, pues qué bueno que te disculpaste. Yo creo que es aceptable, no sé qué es lo que piense la gente, pero me parece pues es valiente. Hay que reconocer que no cualquiera se disculpa cuando eso ocurre. Es lo que te pidió la dirigencia máxima de Morena, si no me equivoco, ¿no? Yo le ofrezco pública a Morena también al calor del debate político mi brazo, mi mano para seguir discutiendo y debatiendo de temas de fondo sin esos adjetivos. Ojalá y no lo vuelvas a hacer. Ojalá y no lo volvamos a hacer. Pero bueno, yo creo que esto es importante porque en el entorno que vivimos en México, pues están desapareciendo 11 mujeres diariamente que aparecen violentadas o muertas, desaparecidas. Feminicidios. Y Durango figura en los primeros lugares. Vamos 4 en el año, 5 con este último la semana pasada, creo. 8 de cada 10 mujeres son violentadas. Algún tipo de violencia contra ellas en este país, y Durango no es la excepción. Solo el poder legislativo tiene equidad de género.
50 y 50. Ujú. El poder judicial todavía no tiene No. las mujeres que ansiamos, Ni en los ni ayuntamientos. ni en los ayuntamientos, ni el poder ejecutivo. Entonces, hace falta generar un ambiente de más crecimiento hacia las mujeres, de darle más espacios porque lo merecen. Y yo sí creo, no sé ustedes, pero sí siento que las mujeres son mucho menos proclives a la corrupción. Pero bueno, pero eso estaría por debatirse. Eso es discutible, pero Ahorita bueno, acabamos de abordar yo temas. pienso, Sí, donde la mujer está Sí. en primer lugar en pero temas de sí, corrupción. pero sí debemos reconocer los hombres que tenemos un código penal machista todavía, los delitos sexuales Una contra cultura. las mujeres, sí, es una subcultura, diría yo. Sí. Pero bueno, en ese margen estamos, entonces sí tenemos que frenar la violencia contra ellas. Pero también eso es propicia la ocasión para que reconozcamos que se ha politizado el tema. Por Y supuesto. esto a quien menos ayuda es a las mujeres. Y se ha politizado en todos los órdenes y a veces me atrevo a pensar yo que muchas veces por ellas. Vemos en el Congreso del país a una Lili Telles que les dice perras a sus compañeras de sesión y perros y come croquetas a los varones. Pero cuidado y alguien le diga de ella, porque salen los panistas y la defienden y los acusan de violencia política cuando le dicen algo a Lili Telles. Pues eso está más feo que lo que Bueno, yo dije. Bueno, Sí. ella le ha dicho a Fernández Noroña, le ha dicho Muy- Changoleón, Changoleón. que es un indigente, un mugroso. Es que no la baña. Sí, Pues, bueno, sí, que- pero que- yo no le dijo, si fuera la inversa, me estarías acusando de violencia política. Sin lugar a dudas. Vemos en el Congreso que se critica a la titular de la Suprema Corte, pero no como mujer, sino por su desempeño. Que yo creo que todo México estamos en contra de que le haya dado un amparo a Ovidio Guzmán, o que haya liberado las cuentas de Genaro García Luna y su mujer, y que haya dejado en libertad a Rosario Robles, y un sinfín de Y hechos si la así. criticas, Si la criticas es violencia política y cuidado. Pero ese argumento es falso. ¿Cuál? Ella, como servidora pública, está sujeta a la Así crítica. es, sí. No por su condición de mujer su goza de fuero. su desempeño. No hay de ese fuero. Pero no hay ese es fuero, el precioso. tema de fondo. Así O sea, es. lo que Supuesto. acabas de decir es el tema de Sí, fondo. por Así es. supuesto. A ver, Exacto. yo y todos debemos de respetar a las mujeres y yo insisto, fue un exabrupto lo que Sí. pasó en el Twitter que yo fijé, pero sí creo que las mujeres que están en el servicio público no son eximidas Para nada. de crítica por su actuación pública, también Ahora- son servidoras públicas Ahora, y están sujetas al escrutinio. vamos a trasladar el tema Durango. Esto de AMLO me parece injusto que le criticaron a él, le dijeron, usted está causando que maten a la Suprema Corte porque la criticó. Pues no es así, o sea, que me disculpen, pero no es así. Es muy criticable y hay razones para irnos en esa protesta casi generalizada contra la titular de la Suprema Corte. Y es mujer. Bueno, le tocó, pero es la primer ministra de la Corte. Y a la otra ministro que plagió, Pues también a igual. ver, entonces tampoco goza de podrías cabal salud. decirle Hay nada, violencia, hay tampoco violencia podrías política. decirle nada porque podría ser ¿Cómo? violencia. No, Pues por tampoco. supuesto que no. Aquí en el Congreso del Estado, hace 2 años, cómo nos cayó el exabrupto y me pareció un sobremanejo contra el hoy alcalde de Durango, José Antonio Ochoa, que le pusieron Lord Huevos, porque lleva una cartera de huevos y intentaba dársela al presidente del Congreso, que era Iván Gurrola, Así y es, la no pone estaba. ahí, y la pone ahí, que ese día no estaba, la pone ahí. No, originalmente se le iba a entregar a Esteban Villegas. Sí, a Esteban. Pero Esteban no se presentó Y porque la- se filtró el dato. Sí, sí. Y quien estaba era Iván Gurrola y, por supuesto, Sandra Amaya. Y la pone para ahí. mala fortuna se la, Y la se la acusan, ponen y en la el espacio acusan de de, Sandra. lo acusan de violencia política. Y si es el que lo querían hasta desaforar. Y si viene una queja ante las autoridades electorales, ¿y Se sabe qué? resolvió al final. Ganó. No fue violencia política. Claro. Porque en la el violencia Congreso política de género es una línea sí, muy delgada, de la pero, función pero, pública. pero ¿hasta dónde puedes criticar o A no ver, a la tú eres servidora diputado, pública? sácame del error. La esencia del fuero, desde aquellos tiempos del México convulso, surge en el Congreso para que no haya represalias contra lo que digas en No, tribuna. para que no A pueda ver, ser para objeto que de, en tu de actuación reconvención. pública, Así porque no es. dejas de ser legislador, Porque en aunque no estés en el Congreso, Así es. puedas decir y expresar Claro. con Oye, amplia libertad oye. lo que quieras. Hay países, perdón la palabra que voy a usar, hay países en donde se mientan madres, Sí, cómo se no. agarran a golpes, se dicen cosas hirientes, se dicen Sacan la cosas muy pistola, graves. ahí- A ver, y no pasa No nada, pasa es al nada. calor del debate, de la política, y me parece que ahí es donde todos tenemos que entender la coyuntura y el momento que se está viviendo. Sí. Se trata de una jefa de gobierno, está bien, es la autoridad de la Ciudad de México, merece respeto, pero es aspirante ya, ¿eh? Sí, Sí, sí. Es Y aspirante se está, arriesga a la la y está presidencia de la violentando República. la ley Así es,
electoral, porque, porque en vez de dedicarse a su trabajo en el gobierno... está haciendo proselitismo. Totalmente. Y Actos cada rato anticipados de campaña. el metro se le está... Igual que Ebrard, igual que... Por supuesto, que el secretario de Gobernación. Así es. Bueno, pero entonces, en el Congreso aquí hemos visto ese tipo de juegos. Claro. Que dice uno, ¿cómo? La diputada Sandra Maya ha criticado a quienes dicen algo de ella y dicen que somos misóginos, cuando el desempeño es lo que se critica, no Claro, la mujer. no la persona. No es nada contra las mujeres, es su desempeño. Y entonces debemos entender que la función pública no tiene género. Por supuesto. Olvídense de eso. Así es. Y esta mesa va a ser crítica con el desempeño de la función pública, sean mujeres, sean varones, sean personas de preferencias sexuales diferentes, de quien sea. Lo que nos importa es la función pública y es lo que Sin vamos a lugar a- señalar. y merecen No todo las nuestro personas. respeto como No es nada mujeres. personal. Claro. No es respeto para nuestras mujeres. Y Pero al haremos- calor del debate Así va a es. surgir la Así crítica. Pues es la crítica. Claro. Ahora bien, pública. en Morena los perfiles que se fueron contra ti en eso, me llamó la atención. Bueno, hacen bien en defender a las mujeres. Sin lugar Pero a ¿por dudas. qué hacen esa defensa selectiva de la violencia contra las mujeres? ¿Por qué no se han pronunciado contra la violencia y daños que recibieron mujeres en clínicas particulares y hoy son víctimas de meningitis? ¿Por qué no dijeron nada del feminicidio de la semana anterior, donde una mujer fue violentada, pechos cercenados, abusada? ¿La del Oxxo? La del Oxxo que encontraron tirada en la Luz y Esperanza, que esa colonia debería llamarse Oscuridad y Desesperanza. Yo no sé por qué le pusieron Luz y Ya Esperanza. lleva varios, Pasa todo lo malo ahí. varios episodios. Pero no he visto esos pronunciamientos. Vaya, ni siquiera la senadora de Morena, Margarita Valdés, que es una persona muy respetable, ni siquiera ha hecho esfuerzos porque venga su secretario de Salud a Durango a ver lo de las meningitis. Ya no funciona el secretario de Pues, Salud. ya no, López-Gatell es el que que decide. vino a decir cosas aquí que Es el Tonterías, aberrantes, tonterías. tonterías. Entonces, ¿en qué ha ayudado el gobierno federal? Todo lo que se ha conseguido por meningitis es esfuerzo del gobierno estatal, no federal. Y Pero Morena, ayudó el Morena INSABI, ¿dónde está? Ayudó el INSABI, pero Entonces- fue una gestión del gobernador. Entonces, Sí. ¿dónde está Morena? Se han visto hasta incongruentes en este tipo de cosas. Digo, ¿por qué tan selectivas en esa defensa? O sea, yo creo, con firmeza te lo digo, casi con convicción, de que lo que hiciste va a provocar que te inviten a Morena. Y ¿Por qué? próximamente puedes ser candidato hasta senador. No, Porque yo vamos a estoy en el PRI. recordar, Yo estoy en el PRI. vamos a recordar que Cintia Hernández, regidora de Morena, Sí, cómo no. le mentó la madre a López Obrador hace años. Sí. Y mira, la reeligieron hasta como regidora y por nada y vuelve y No anda supe figurando. de eso, no No, supe. ahí Sí, está el sí, tuit. fue público y notorio. Sí. Sí. Recordemos que Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora, y Manuel Espino, Ah, bueno, de eso sí. Hasta Director una de fotografía Conalep. recién circuló, ellos ¿verdad? fueron De los promotores medios. del desafuero de López Obrador en 2006. Era Manuel Espino, presidente del PAN, y era Durazo, Secretario secretario particular particular de Fox, del Y presidente. los dos Fox. promovieron el Hoy desafuero. son altos funcionarios, servidores Pues públicos. ese es el de estilo Morena. del De Morena. él es el estilo de Morena. Por eso dices que me ven. Claro. Pues, Paso, Bueno, toco madera. conclusiones. conclusiones. A ver, Enrique, primero ahí está, ofrezco nuevamente mi disculpa. Sigo sosteniendo mi crítica. Creo que es una inversión, Fallida. un gasto fallido, que podría ese dinero invertirse en obra y en que la economía creciera de otra manera y no en comprar plantas Inversión productiva. chatarras, que además eso no va a sacar a la Comisión Federal Para de nada. Electricidad adelante. Y tercero, hay que también serenarnos. Esto apenas comienza, la política viene, va a haber debate, va a haber también pasión, también la política La es política pasión, provoca y pasión. provoca que de repente haya estos exabruptos que Así no es. justifico, pero son al calor de la política, y yo invitaría a todos los partidos y a todos los que estamos en la política a que mantengamos la calma y a que podamos debatir con seriedad, con argumentos, y que en lo que venga nos habremos de encontrar. Si ella es candidata o no, pues el tiempo lo dirá. Rubén, tus conclusiones. Bueno, la conclusión más gustosa es que sobrepasamos la cifra. Gracias a todos ¿Ah, sí? por su preferencia. ¿Cuánto? Pues, ahorita te lo platico ya. Perfecto. Porque hay varias fotografías, ya ves que es intermitente, sí, sí. pero con muchos superamos la Ah, sí, meta, eso. excelente. Lo cual nos da gusto. La conclusión, la repito, no tiene género la función pública. Así De que acuerdo. olvídense, no se descuden con esas cosas las mujeres. Las defenderemos y tienen todo nuestro respeto, pero van a ser tan criticables en su desempeño como los varones y quien sea. ¿Estamos de acuerdo con Y eso? es un hilo muy delgado ese de la violencia política de género que desde mi punto de vista no se constituyó, pero que bueno, al final del día hay que dejar que las cosas fluyan y caminen Claro. y que puedan acomodarse para que al final tengamos
lo que es el 2024 en paz y que a Durango le vaya Muy bien. difícil que va a estar, va a ser un proceso electoral sumamente Bueno, intenso. ya ahorita de Domex y Coahuila se están empezando a calentar. Bueno, interesante. Así nos despedimos de todo. Gracias por todo, Luis Al Enrique. contrario, gracias. Rubén, gracias, Rafael. Rafael, gracias por todo, como siempre. Y tus pecados te son perdonados. Así es. Ya me exoneraste. quedas exonerado. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Gracias por su atención. Nos da muchísimo gusto haberle servido hoy. El miércoles nos vamos a encontrar otra vez aquí a la misma hora con otros super temas. Así que acompáñenos. Por ahora, la mejor de las noches para todos. Muy buenas tardes y gracias por su atención. Repórtate, Juanito Ábalos, por favor. Vamos a cenar.